a Raquel Vivanco, que es la presidenta de Ahora Sí Nos Ven, que es el observatorio que nos tiró estos datos que son sumamente preocupantes, porque estamos hablando de que entre el 1 de febrero y el 1 de enero y el 27 de febrero, 43 víctimas fatales, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Terrible lo que está pasando. Así que vamos a hablar con ella para ver un poco qué es lo que pasa, dónde está el sistema, porque acá también otra vez cae la justicia. Raquel Vivanco, buen día, ¿cómo te va? María Mercedes, Horacio y Melanie te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. 43 víctimas fatales en 2 meses, Raquel, es demasiado, es mucho. Así es. Este es un relevamiento que construimos desde el observatorio Ahora que sí nos ven, que es un observatorio que se creó luego del 3 de junio del 2015. Este es Sí, nuestro... hace 10 años que venimos relevando los femicidios en la Argentina. Esta es una sí. problemática que no para, que por el contrario viene en ascenso a partir de, en este contexto actual, justamente el recrudecimiento de la violencia responde en parte a los discursos negacionistas y odiantes del gobierno nacional. Como vos bien dijiste, Eh, hubo un femicidio cada 34 horas en nuestro país, son mm, 43 víctimas fatales de violencia motivada por el género, y mm, frente a esto tenemos un gobierno que está ausente, que niega de raíz estas desigualdades que mm, generan la violencia motivada por el género, y ha mm, habido un retroceso como nunca antes en las políticas públicas para la prevención y la erradicación de la violencia en nuestro país. Entonces sí. estamos frente a una realidad que, lejos de mermar, se incrementa, Mm, y un Estado que se ha corrido de su responsabilidad incumpliendo con los tratados y las leyes de mm. protección de derechos humanos de las mujeres y diversidades. Claro, ahora, qué derecho? Porque sabemos que hay una ausencia del Estado, como decir Raquel. Ahora, ¿qué tiene una mujer? ¿Qué elementos, qué armas tiene hoy una mujer víctima de violencia? ¿Cuál es el arma que hoy dice, bueno, yo cuento con esto? Bueno, creo que lo primero que tiene es el convencimiento de que tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Por eso es tan importante que desde los medios de comunicación y desde los distintos ámbitos podamos seguir sensibilizando a la sociedad Sí. y haciendo conocer que las mujeres gozamos de derechos, tal como dicen las leyes, y nuestro principal derecho es a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. Partiendo de ahí, luego tiene que poder recurrir a las distintas instancias que haya en cada provincia y en cada localidad para erradicar la denuncia, si es que así lo desea. Y Mm, tiene también las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, que están en este momento que se ha corrido el Estado acompañando a distintas personas en situación de violencia motivada por el género, asesorando, acompañando en lo difícil que es muchas veces salir de estas situaciones de violencia, porque por supuesto, como dije antes, el contexto no no ayuda las para la ayuda. resolución de estas situaciones. Mm, Nosotras, de acuerdo a los datos que mm, relevamos que el 42% de las víctimas fueron asesinadas en sus propios hogares. claro, Los femicidas son sus parejas o claro. exparejas. Entonces estamos hablando de una violencia que se ejerce por parte de los hombres que dicen querernos, que se ejerce dentro de nuestros propios hogares, y que muchas veces muchas mujeres siguen conviviendo con sus agresores, Mm, producto de que carecen de un trabajo que les permita tener autonomía económica y poder pensarse por afuera de esos hogares violentos, porque muchas veces las mujeres piensan, no voy a poder sostener un techo, no le voy a poder dar de comer a mis niños. Por mm, eso era tan importante, por ejemplo, el programa Acompañar, que era una claro. ayuda económica y una ayuda en asistencia psicológica e integral que proveía el Estado a las mujeres en situación de violencia. Porque en Bo- estos primeros meses de poder mm, salir de esas relaciones es sumamente importante que el Estado se haga presente. claro. Ahora, vos fijate, Raquel, que vos en este informe que hacen ustedes, hablan de que el 44% ocurrió en la vivienda de la víctima, pero el 23%
también en una vivienda, pero era compartida la vivienda, ¿no? O sea, el 44 más el 23 es en el propio lugar donde habitan con sus hijos que las matan estos hombres, ¿no? Exactamente, por eso decimos que los femicidios existen en contraposición de lo que dice Milei y Bullrich, de que los femicidios no existen, que son homicidios como cualquier otro. No, la motivación de estos asesinatos es el solo hecho de ser mujeres y los cometen personas de nuestro círculo íntimo, hombres que dicen querernos, nuestras parejas, exparejas o familiares, ¿sí? Cerca del 70% de los femicidas son parejas y exparejas de las víctimas y, como bien dijiste, estos hechos suceden en las viviendas de las víctimas o en las viviendas compartidas con los agresores. ¿Sí? ¿Y quién protege a esos niños hoy, Raquel, de 23, más o menos 23 niños quedaron sin sus madres, que tienen sus mamás muertas? ¿Quién los protege? Porque generalmente el tipo quedan sin madre, quedan sin padre, el tipo termina preso. Generalmente el cobarde también pasa que muchas veces se suicida porque no se banca la barbaridad que hizo. Pero ¿qué protege hoy a esos niños que quedaron sin su mamá? Bueno, hoy esos niños están librados a ser acogidos por las familias de sus madres que van a atravesar un duelo enorme frente a la pérdida de esas mujeres que no están. En líneas generales, estos siguen estando acogidos en los hogares de sus madres. Existe una ley, que es la ley Brisa, que es una ley de reparación económica para los hijos e hijas de mujeres que fueron asesinadas en contexto de violencia de género, pero como tantas otras leyes, durante la gestión de Milei no se está implementando, con lo cual ni siquiera tienen esa reparación económica. Y esto es algo importante, porque las familias no solo transitan con dolor y en soledad las pérdidas, sino que luego están años peregrinando justicia, ¿sí? Veamos el caso de Natalia Melman, de Mar del Plata, en donde pasaron 20 años de reclamo de justicia, incluso en donde los femicidas eran efectivos de las fuerzas de seguridad. Entonces es muy complejo porque, como decimos, el Estado corrido, una justicia que lejos de reparar lo que hace es revictimizar. En Entre Ríos hace poco, en Gualeguay, una mujer fue a denunciar una situación de violencia de género y en la comisaría le dijeron volvió otro día. Esa mujer no volvió, hoy no está. Entonces necesitamos una toma de conciencia principalmente por los agentes del Estado, y necesitamos que se implemente la ley Micaela, que es una ley justamente que viene a que para los niños, la materia. Sí, para los niños y para el conjunto de la sociedad. La justicia, revertir. La justicia, qué falente que es todavía, qué fallas que tiene, ¿no? Porque en este informe dice que el 19% hizo al menos una denuncia previa, pero el 12% tenía al menos una medida judicial. Esto tendrá que ver con perimetrales, con estas cosas que para mí, con el antipánico que no sirven para miércoles. O sea, fallas en el sistema de prevención. Claro. ¿Cuántas víctimas de estas 43, Raquel, denunciaron previamente y terminaron con un desenlace fatal? Bueno, 2 de cada 10. Claro. ¿Sí? Y si el 19% había denunciado a ese agresor y asimismo fueron asesinadas. Y bueno, en esto es, ¿no?, las falencias de la justicia, no solo en proteger a las víctimas, sino en garantizar el acceso a la justicia. Si miramos este dato desde otro lugar, vamos a ver que el 80% de las mujeres asesinadas no había recurrido a la justicia por falta de credibilidad, por temor a que haya una represalia, porque no confían en que hacer la denuncia vaya a solucionar su problema, ¿no? Entonces estamos hablando de que la justicia hoy es una de las instituciones más deslegitimadas. Sí, totalmente. Yo, decime desde mi punto de vista, en líneas generales, por el conjunto de la sociedad, es una sociedad que no creemos en la justicia, pero en este tema en particular tiene una deuda enorme con atender las denuncias de violencia motivadas por el género con la rigurosidad que debiera hacerlo, protegiendo a las víctimas. Ahora, vos hablabas de un marcado retroceso en materia de políticas públicas, ¿no? Sí. Y quiero preguntarte puntualmente por lo que promueve el gobierno en el marco de batalla cultural.
¿Crees que a partir de esto también instala un retroceso en lo que tiene que ver con perspectiva de género? Bueno, claramente, o sea, Milei fue muy coherente entre lo que dijo en su campaña y luego está haciendo en su gestión. En eso no podemos decir que nos engañó, ¿no? Él dijo: lo primero que voy a hacer es cerrar el Ministerio de las Mujeres. Al minuto siguiente, no solo lo cerró, sino que desjerarquizó a un nivel que nunca, luego de la apertura de la democracia, habíamos tenido. Recordemos que en el año 92 se creó el primer Consejo Nacional de las Mujeres en sintonía con los avances que había en el mundo en materia de derechos humanos, y hoy no tenemos ni siquiera un instituto para que implemente las leyes que nos protegen, ¿no? Entonces digo, esa batalla cultural, esa falsa batalla cultural está parada sobre un discurso negacionista, misógino y odiante, y eso tiene consecuencias concretas sobre la libertad y la vida de las personas. Veamos el ataque que sufrió y que se hizo público en estos días el periodista de Futurock, Lucas Román, cuando salió de su radio. Lo agredieron, decirle una palabra y lo dejaron en un estado terrible, ¿no? Golpeado. Bueno, estas son las consecuencias de estos discursos odiantes que hoy provienen por el presidente de la nación y su ejército de haters, ¿no? De odiantes, que circulan en las redes y circulan en los distintos ámbitos en donde nos movilizamos. Entonces, si esto es parte de la agenda y de los discursos oficiales, bueno, tenemos que tener mucha conciencia de lo que luego generan en la vida cotidiana, ¿no? Es terrible lo que está sucediendo en Argentina en relación a esto. En Corrientes ha pasado y hemos relatado varias veces que hay agresores que te pertenecen a las fuerzas de seguridad, que también está en tu informe, específicamente a uniformados, a hombres que pertenecen a la policía. ¿Y esto por qué crees que se da de esta manera, no? Bueno, primero porque los hombres de las fuerzas de seguridad son hombres como la media de nuestra sociedad, en donde la violencia es algo cotidiano y corriente. Digamos, cuando hablamos de violencia de género, tenemos que pensar que los femicidios son la punta del iceberg, ¿sí? Pero vivimos en una sociedad machista y patriarcal que tiene toleradas y naturalizadas muchas otras formas de violencia. A la vez, la formación de las fuerzas de seguridad es una formación que carece de perspectiva de derechos humanos y a la vez cuentan con la impunidad de las propias fuerzas. Muchas veces estos hombres son denunciados y las denuncias no se toman. Sí. Y también cuentan. No, y a veces la fuerza propia los cubre también, o los traslada, o los corre, o los saca. Los cubre. Esto, y a la vez tienen habilitado el uso de armas de fuego, que es el principal método que usan al momento de ejercer estas violencias extremas. Entonces, tiene todo en contra el sistema de las fuerzas de seguridad en relación a el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Y lo venimos relevando porque claramente es un dato que emerge en las estadísticas, ¿no? El uso del arma reglamentaria para asesinar a sus compañeras es algo que viene sucediendo, y en lo que va de este año son 2 policías los que fueron los que asesinaron, ¿no? a sus mujeres. Se dice también, Raquel, buen día, Melanie te saluda. Buen día. Que se dieron charlas, ¿no?, a las fuerzas sobre femicidio, las leyes que decían, pero ¿vos crees que realmente hubo un cambio o concientización real dentro de la fuerza? Mira, yo lo que creo es que la formación de las fuerzas de seguridad hoy más que nunca carecen de la perspectiva de derechos humanos. Derechos humanos en términos generales. Pensemos que tenemos unas fuerzas represivas que todos los miércoles están reprimiendo a jubilados. O sea, esa es la foto, ¿sí?, de las órdenes que da el Ejecutivo en términos de represión. Partiendo de ahí, que es una fuerza carente de perspectiva de derechos humanos, por supuesto que no hay ninguna perspectiva de género, menos durante esta gestión de gobierno en relación a los derechos humanos de las mujeres y las diversidades, porque es algo que el propio presidente se encarga de reafirmar una y otra vez que no existe tal violencia motivada por el género, que no existen los femicidios, que es todo lo mismo, ¿sí? Y no solo eso, sino que va más allá en relación a lo que representan las organizaciones feministas y las organizaciones LGBT, ¿no? Nos ubica en lugares prácticamente de enemigas, en esto que decía tu compañero antes, de contraponer o de polarizar en la sociedad una falsa batalla cultural. Entonces, por supuesto que las fuerzas de seguridad hoy carecen de toda perspectiva, y ni qué hablar que
está absolutamente, por eso, descartada la implementación de la ley Micaela, que es una de las leyes que vino a justamente capacitar a todos los agentes del Estado en los distintos niveles a lo largo y ancho del país. Entonces, te puedo afirmar que hoy las fuerzas de seguridad no tienen perspectiva de género. A mí me preocupa que yo me involucro mucho en estos temas y tratamos siempre de ver cómo podemos ayudar y todo esto, pero una de las cosas que siempre decimos es: la víctima perdona, ¿me entendés? Y a veces, por dar segundas oportunidades, terminás muerta. O sea, también la sociedad, ¿cómo podemos ayudar? Porque hay mujeres, sobre todo en el interior, que viven del sueldo de su marido y que no se van por la comida de sus hijos. Entonces ahí entra una cadena impresionante de decir, bueno, primero creer que en algún momento cuando te piden perdón puede cambiar, porque no cambia más, el que nace rata muere rata, y de golpe estas oportunidades a veces terminan terriblemente Pero mal. por eso, ¿entendés? perdón María, agrego, por eso se habla de sometimiento económico, Claro, psicológico, sí, de parte del agresor. claro. Ahora, viste, a veces yo digo, como sociedad, ¿cómo nos podemos involucrar? Yo siempre digo, si usted escucha un grito, un llanto, chicos, también involucrarnos todos, porque viste que en definitiva también es un problema nuestro de todos, ¿no? Que una mujer pueda llegar a morir en manos de un hombre por... Absolutamente, o sea, nosotras decimos, el Estado debe estar presente porque tiene que llevar adelante políticas públicas que aceleren el cambio cultural que necesitamos como sociedad para vivir en una sociedad en donde no sea posible que alguien se piense dueño de la vida de una mujer. O sea, el cambio que necesitamos de fondo es cultural. Ahora, sin la presencia del Estado, ese cambio no va a suceder, por el contrario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Involucrarnos, sí, acompañar. Sí. La decisión de una mujer de salir de una situación de violencia, que en líneas generales sucede después de muchos años de convivencia. Y no lo puede hacer sola, le cuesta mucho. El acompañamiento, necesita no ser juzgada, necesita que estemos siempre ahí para ella, que sepa que va a poder contar con nosotras, porque el círculo de la violencia, ¿sí? Lo que hace, tiene distintas etapas, ¿no? Dentro de ellas está luna de miel, ¿no? Donde viene el hombre después de que ejerció violencia y le dice, perdóname, no lo voy a hacer nunca más, estaba muy nervioso, lo que sea, y la mujer accede a esas disculpas y le da otra oportunidad. Eso empieza a suceder cada vez con mayor frecuencia, ¿sí? Ahora, lo que va sucediendo en el medio es que el hombre trabaja sobre la autoestima de la mujer, que la va aislando de sus afectos y de sus relaciones cercanas. Por eso es tan importante no juzgar de afuera, sino hacerle ver a esa mujer que la vamos a acompañar en el momento que ella decida, no dejarla sola. Eso es sumamente importante. Y por supuesto intervenir si estamos frente a una situación de violencia, que escuchamos, que vemos, nos debemos involucrar como sociedad, no tenemos que tolerar más estas violencias y estas desigualdades. Y por supuesto que la autonomía económica es determinante para que las mujeres podamos vivir con plena autonomía y libertad de decisiones. Entonces, ahí también hay un reclamo hacia el Estado. Esta ley de reforma laboral, mal llamada reforma laboral, porque es una ley sumamente regresiva, no hace más que expulsarnos a las mujeres del mercado laboral, que ya veníamos con una participación mucho más precaria y escasa y con brechas salariales enormes. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora una mujer si tiene que pensar que va a poder, o sea, si el jefe le dice que va a tener que trabajar 12 horas, seguramente una mujer diga, ¿cómo voy a hacer con el cuidado de mis niños y mis niñas? Ni qué hablar en las familias monoparentales. Entonces, el debate por la distribución de la riqueza, el debate por el trabajo digno, es un debate que nos afecta principalmente a las mujeres, porque somos las más pobres entre las pobres y somos las más precarizadas entre los y las precarizadas, y tiene todo que ver con la posibilidad de decidir, por ejemplo, salir de una relación de violencia. Es un placer, te agradecemos mucho y te vamos a seguir molestando. Muchas gracias por este informe y por esta nota, Raquel. Muchas gracias. Un placer el mío. Gracias a ustedes. Ahí está. Raquel Vivanco, es mucho. Escuchen esta cifra, ¿me la podés repetir, Melanie? Esta cifra, desde el 1 de enero
hasta el 27 de febrero, creo. Sí. En escasos 2 meses hay 43, ¿no?